Nos encontramos en el centro ambulatorio de Guadalsalus en Madrid, en la zona de Tetuán. Estamos detrás de Plaza Castilla, ¿verdad? Estamos con Patricia, que es nuestra psicóloga, la psicóloga del centro Guadalsalus. Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, gracias. ¿Más tranquila? No. ¿No? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ti y sobre nuestro trabajo de Guadalsalus en Madrid. Okay. ¿Vale? Patricia, ¿cómo llegas a especializarte, a ser psicóloga especializada en adicciones? Pues, bueno, ser psicóloga fue lo primero que me motivó a hacer esta carrera. Creo que mucho fue en el ámbito personal, aprender a entenderme, a conocerme, a saber un poco más de mí. Siempre lo hice desde ese lugar principio. Después, dentro de la carrera, estuve haciendo servicio social en México, porque soy mexicana, y dentro de la carrera tenías que hacer un servicio social como de 6 meses, pero el mío fue de 2 años. Y estuve trabajando en grupos de apoyo con gente con VIH en aquel entonces, y vi la fuerza y el primer contacto con el grupo, y a mí eso me moló muchísimo. Posteriormente, en mi vida personal, empecé yo a trabajar por mi propio proceso de crecimiento y empecé a darme cuenta de situaciones de codependencia, de adicciones en mi familia, y así llegué a lo que vendría siendo los grupos de AA, y me metí a lleno al programa de AA durante 10 años. Y después, capitalizando todo esto, dije, lo quiero hacer de una manera muchísimo más profesional, y me metí a estudiar la especialidad en Montefénix en el área de las adicciones. Y ya a partir de ahí ya empecé a trabajar ya hace como 18 años esto, y hasta el día de hoy. Es una mexicana residente en España desde hace mucho tiempo, especializada en adicciones. ¿Cómo se vive la adicción en España con respecto a México? Prácticamente igual. Esta enfermedad no distingue ni credo, ni sexo, ni nacionalidad, seguramente a lo mejor nada más en una cuestión de sustancias, pero en general la enfermedad no es la sustancia, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hay muchísimo más en el ámbito de alcoholismo, porque está como muy, ¿cómo se le diría? Normalizado, mucho el alcohol, más, y no quiere decir que en México no consuman, pero está como mucho más normalizado. O sea, el alcohol ¿consideras que está más normalizado en España que en México? ¿Es mayor problema entonces el alcohol aquí que en México? Probablemente sí. Hace bastante tiempo que no voy, y ya las cosas seguramente han cambiado en México, porque en México ahora el consumo de cannabis, la cocaína, por ejemplo, aquí se da mucho más, y yo creo que tiene que ver también con un nivel adquisitivo. Pero en México los inhalantes, todo lo que tiene que ver con algo que se llama resistol, o las cuestiones estas de inhalables, ¿no? No se ven aquí. Y eso tiene que ver mucho para quitar el hambre. Claro. Entonces, y ves a los niños de la calle o los chiquitos que están en la calle inhalando. Entonces, sí hay diferencias en las sustancias, pero en realidad la enfermedad es exactamente igual. Durante el tiempo que yo estuve trabajando, por ejemplo, allá, me llegó a tocar 2 casos de heroína, cosa que aquí sí he visto más casos de heroína. Entonces, pero bueno, la enfermedad es la enfermedad. Bueno, nos centramos en España. ¿Cuál es el principal mito o estigma que consideras que sigue teniendo la adicción en España? El mito más grande que yo veo es justamente el hecho de que crees que para pertenecer necesitas tomar muletilla acerca del consumo. Sobre todo lo veo al principio del inicio del consumo en los adolescentes, cuando empiezan en los primeros consumos, ¿no? Sienten inseguridad, o se sienten que no encajan, y creen que con el consumo del porro, del alcohol o de lo que sea, pueden empezar a encajar en un grupo. Yo creo que eso es un gran mito, ¿vale? Porque no se está trabajando realmente con lo que hay debajo, que es la inseguridad, el no sentirme perteneciente, y eso son cosas que se van a quedar ahí. Lo único que está haciendo la sustancia es tapar. Y el estigma es pensar que es una cuestión ya cuando está la enfermedad activa, que es una cuestión de voluntad, y es una enfermedad. Y la verdad es que no hay como esta parte
es que es un irresponsable, es un flojo, o es un borracho, ¿no? O sea, esta parte del estigma que muchas veces las familias no lo entienden y darse cuenta que en realidad es una enfermedad como tal y que necesitan ayuda. Ya. Sí, la reacción típica natural de la familia cuando no conoce cómo manejar esta situación, ¿verdad? Nos encontramos habitualmente y en definitiva también es uno de los trabajos que se hacen, ¿no? en Guadalsalus, el educar, el trabajar, el explicar a la familia cómo hay que tratar esta enfermedad así reconocida, ¿no? Nos centramos un poco en Guadalsalus Madrid. Patricia, ¿cuál es la filosofía, el ambiente de trabajo, la forma de trabajo que nos especializa de Guadalsalus en nuestros ambulatorios en general y en nuestro ambulatorio de Madrid en particular? Bueno, yo hablo del Madrid, es 1 a 1. O sea, en realidad somos un gran equipo, lo que tenemos aquí en Madrid, y sobre todo hacemos mucho equipo tanto con pacientes como familiares. O sea, estamos muy de la mano, es un tratamiento totalmente personalizado. Y la filosofía que tenemos es que es una filosofía totalmente integral, o sea, es decir, integramos a la familia, nosotros contamos con todo un equipo también detrás de nosotros, pues no sé, nuestra filosofía es el amor, el acompañamiento, ¿Hay alguna forma, en la forma de entender la adicción o en la forma de progresar en el tratamiento? Nosotros siempre decimos que la adicción es el síntoma de situaciones más profundas, ¿no? Donde entramos profundamente en el origen, el por qué y el para qué, ¿no? Con el objetivo principal de ser feliz sin necesidad de consumo, no solo que el paciente deje de consumir, ¿verdad? Eso es lo que se aplica realmente en nuestro centro ambulatorio, ¿no? ¿De qué manera entramos en ese asunto concretamente, Patricia? Hacemos mucho psicoeducativa, de entrada para que ellos entiendan lo que hay, pero en realidad, como te comentaba hace rato, que es si una persona consume, lo único que está tapando es realmente esto que lo llevó a consumir y que vio que el consumo era como la tablita de salvación que en ese momento se agarró. Y hay otras formas. Hay otras formas de vivir, hay otras formas de trabajar. Trabajamos mucho a profundidad a nivel terapéutico, tratando de sanar toda esta área para que nunca más tengas que tener la necesidad de volver a recurrir a cuestiones que te autodestruyen. Eso nos lleva a veces a que el paciente tiene identificado lo que él considera su problema, su detonante. En ocasiones sí. Pero otras veces. En otras ocasiones no, y que por eso nosotros a través de tanto talleres como grupos y demás, acompañamos a que ellos encuentren qué fue el primer detonador. Y que también tiene que ver con una cuestión sistémica, porque no nada más está el individuo como tal, sino el individuo dentro de su sistema familiar. Claro. Entonces también trabajamos mucho la parte sistémica. Patricia, los que nos ven saben que Guadalsalus tiene centros de ingreso, pero también tiene centros ambulatorios. Y hay quienes se preguntarán, bueno, pero ¿no era necesario hacer un ingreso? ¿Es necesario hacer un ingreso para sanar de una manera profunda y concreta mi problema de adicción? ¿O simplemente me puedo permitir exclusivamente acudir al centro ambulatorio? A ver, yo dentro de la enfermedad hay, así como es el uso, el abuso y ya después la adicción, que entre el abuso y la adicción es una línea muy delgada. También ya dentro de la adicción también hay una etapa, ¿vale? No es lo mismo estar consumiendo durante 30 años que en los primeros consumos. También tiene que ver mucho con hay personas que todavía pueden tener esta situación en donde la adicción no está totalmente, en donde ya no pueden hacer otra cosa más que consumir y están con una obsesión y una compulsión demasiado activa. En esos casos yo creo que el ingreso es muy importante para hacer la contención, pero no todos llegan así. Hay veces que todavía hay áreas funcionales en donde ya la enfermedad está activa, pero todavía hay áreas en donde están funcionando. Y entonces es en el momento en donde un ambulatorio viene bien para, de cierta manera, trabajar todo esto, hacer un alto, pero no necesitan tanto la contención de ¿cómo se llama? De un ingreso. Pueden seguir trabajando, pueden seguir yendo al colegio, al instituto, a donde estén yendo, pues,
seguir Eso es lo que te iba a preguntar, es que se puede compatibilizar, claro que se puede la vida normal, laboral y familiar con un tratamiento ambulatorio. Y yo sugiero que si ya las personas están dándose cuenta que están perdiendo el control, porque todo el mundo lo sabe, o sea, hay una vocecita interna en ti que dice, uy, creo que esto se me está empezando a salir de las manos. En ese momento creo que es importante levantar la mano y antes de que llegues a un ingreso como tal, levantar la mano y decir, vale, necesito ayuda y para eso están los centros ambulatorios, en donde puedes hacer el tratamiento y compaginarlo con tu vida. Claro. ¿Qué papel juega la familia en el tratamiento? Importantísimo. Que aunque es cierto que el adicto se recupera con familia, sin familia y a pesar de su familia, la parte importante es como, no me acuerdo quién me lo comentaba, de las 4 patas, ¿no? O sea, el paciente, la familia, el tratamiento y la parte social, ¿no? Entonces es una de las grandes patas de donde todos tenemos que hacer equipo, porque no nada más es nosotros como profesionales, sino también la familia es importantísima en este proceso, que se le acompaña, porque hay mucha gente que llega sin saber, ya llegan desesperados, ya, no sé, a lo mejor han estado tocando algunas puertas o ellos han intentado siempre, la familia siempre llega ya con 10.000 intentos fallidos. Entonces, el hecho de que también los familiares se sientan arropados por nosotros, guiados en decir, mira, dile esto, haz esto, darle amor adulto, maduro, responsable, empiezan a cortar, porque muchas veces desde el cariño y desde el amor, la familia lo que hace es reforzar la enfermedad, más que reforzar la recuperación, sin saberlo, Entonces, es muy importante la familia. O sea, hay una parte de formación de familia, ¿verdad?, donde lo que se carga es de conocimiento, del por qué, del para qué, pero otra parte también de desahogo emocional de la familia también, ¿no? Donde es importante que compartan el dolor, que entre los familiares se entienden mejor que con nadie, ¿verdad? Aquí en el centro ambulatorio tenemos la formación de familias que la hacemos cada 15 días y tenemos grupos especiales. El grupo especial para madres, para que las madres, entre madres, pues hablen de cómo han vivido esto, cuál ha sido su recorrido, bueno, entre ellas mismas se hagan como contención. También grupo especial para padres, ¿vale? Porque no es lo mismo como lo vive una madre como lo vive un padre, ¿vale? Y después también para parejas. Entonces tenemos estos grupos aparte de las formaciones y una vez al mes tenemos un grupo conjunto con los pacientes que están aquí y sus familias. Patricia, ¿cuál es el peor momento que puede vivir un profesional de las adicciones como tú? Pues no sé, que estén en un autoengaño, en una negación, que bueno, así llegan. Así llegan, con, ¿no?, una negación y un autoengaño en donde la familia, inclusive sus propios amigos, nosotros mismos, inclusive el grupo, todo el mundo lo ve, pero ellos no lo ven. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? La manera en cómo lo trabajamos es no ir contra la persona, sino ir contra la negación y el autoengaño, ¿no? Porque sabemos que él no es así. Entonces es como aprender a diferenciar entre lo que es la enfermedad y lo que es el ser humano, porque nadie nació siendo adicto, ¿no? O sea, es decir, algo pasó en tu proceso y esa manera de pensar no es tuya, es de la enfermedad. Entonces, trabajar mucho para romper ese autoengaño y esa negación. Y por eso también se necesita mucho a la familia. O sea, esto es un trabajo de equipo, tiene que ser multidisciplinario totalmente. ¿Y tu mejor momento o el mejor momento como profesional de las adicciones? Tengo, sí, varios. Por ejemplo, mis pacientes que vi hace 15 años que me mandan la foto de sus hijos, el que ya se sacaron la carrera, que llevan 15 años en recuperación y que siguen avanzando. Bueno, son cosas que no se paga con nada. El saber, el que te manden la invitación para el bautizo o gracias a ti tal, ¿no? O sea, son cosas que no... El saber que tú has formado parte de ese proceso, ¿verdad? Y que yo sé que ellos, a su vez, también son producto de cambio en la siguiente generación. Porque yo creo que en este trabajo tan lindo no estoy trabajando nada más para el que viene, sino para las siguientes generaciones.
Y eso a mí es algo que hasta quiero llorar. Yo siempre digo, antes lo he comentado, ¿no?, que el objetivo principal del programa es que el paciente sea feliz sin necesidad de consumo, no solo que deje de consumir, ¿no? ¿Cuándo el paciente es feliz? Hay un momento en el que es capaz de identificar la felicidad, decir, ahora, Patricia, ahora sí estoy disfrutando. Creo cuando se dan el permiso de conectar con sus emociones, de saberlas regular, de saber que la vida pues tiene sus momentos altos y bajos, pero que ellos sientan ya el control realmente seguros de eso los llena de mucha fuerza, los pondera, o sea, los pone con su propio poder. Entonces eso yo creo que es porque la vida siempre va a ser así. Va a haber problemas, consumas o no consumas. O sea, y la cuestión es que aprendas a vivir sin la necesidad de... Ni antes con el consumo dejabas de tener problemas, ni ahora sin consumo vas a dejar de tener problemas. Lo que se trata es de saber enfrentarse y de saber gestionarlo, ¿verdad? Y tener herramientas para ello. Y se puede. Claro. Sí se puede. Magnífico. Patricia, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por formar parte de este magnífico equipo de Guadalsalud en Madrid. Gracias porque bueno, es una más de nuestras profesionales muy cualificadas que ayuda a que infinidad de pacientes cada día, cada mes, cada año pues salgan adelante tocando la felicidad. Gracias Patricia. Adiós. En Guadalsalud sabemos cómo ayudarte.